Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación de poder estar aquí en este día compartiendo un poco de mi historia, de mi testimonio. Yo me llamo Verónica Brunkoff, yo soy consagrada de Reino Christi desde hace 22 años y soy brasileña. Actualmente vivo aquí en Roma estudiando misionología en la Universidad Gregoriana, pero he vivido muchos años en México trabajando en la pastoral juvenil y bueno, y actualmente también estoy trabajando en la evangelización digital, echando algunas semillas de esperanza a través de las redes sociales, de YouTube, de Instagram. Pero bueno, pero toda vida siempre tiene una historia, un principio, y en el día de hoy es un gusto para mí poder compartir un poquito de este camino que el Señor ha ido haciendo a lo largo de mi vida, especialmente cómo ha sido este llamado a entrar a la vida consagrada, a entregar mi vida al Señor, que a veces uno piensa que desde pequeño uno ya experimentó el llamado del Señor a entregar toda su vida a Él, y en mi caso no ha sido así, ni mucho menos. Nunca me lo imaginé, la verdad, nunca pasó por mi mente la vida que estoy viviendo en este momento. Entonces les comparto un poco de mi historia. Yo, como les comento, soy brasileña, vengo de una familia de 3 hermanas, somos 3 mujeres y bueno, yo soy, por así decir, el pilón, la pequeñita, vine 10 años después, fui un poco la sorpresa de mi familia. Bueno, mis papás, ellos, se casaron por un matrimonio mixto, mi mamá católica, mi papá, luterano protestante. Y yo crecí en esta realidad en el sentido de respeto hacia la religión de mi papá. En este caso, nosotros, por ser un matrimonio, en el caso de mi familia, mis papás, por ser un matrimonio mixto, la educación pues es católica. Entonces fui a la catequesis, con mi mamá íbamos a misa los sábados en la noche, pero los domingos de la mañana yo acompañaba a mi papá a su culto y convivíamos muy bien con estas dos realidades en mi casa. Para mí siempre fue muy normal ver a mi papá con su grupo de oración en mi casa, orando la Biblia, mi mamá también ahí presente con ellos, participando juntos en los retiros, éramos amigos todos, en fin, siempre crecimos con este respeto, ¿no? Hacia la fe de mi papá. Y o sea, fui creciendo con una familia católica en ese sentido, practicante, porque siempre íbamos a misa con mi mamá, con mis hermanas. Sin embargo, yo creo que después de la catequesis, yo misma, chiquita, me acuerdo de decir: hasta aquí, yo ya no quiero ir a misa". No sé por qué me pasó eso, pero bueno, me entró como bueno, ya hice mi cuota y ya muy chiquita, terminé la primera comunión a los 11 años y de los 11 hasta los 14 yo no quería saber más de ir a misa, ni ir a iglesia, ni nada de eso. Y fue una época, es interesante porque el inicio de la adolescencia de alguna manera te marca una pauta para toda la juventud. Me parece una etapa decisiva, también importante, ¿no? Y fue una etapa muy, muy difícil. Muy difícil en el sentido en que mis hermanas, como yo era la chiquita, ellas se casaron, se fueron de la casa cuando yo tenía 13, 14 años, entonces me quedé en casa como hija única, de alguna manera, con mis papás un poco mayores. Y, y bueno, o sea, me acuerdo de tener una adolescencia muy loca, muy loca, de muchas fiestas, de muchas salidas desde muy chica. El alcohol entró en mi vida desde muy pequeña. em, las fiestas, los niños. Yo pienso que desde los 12 años casi hasta los 20 casi que me consagré, me acuerdo de casi nunca estar sola, de siempre tener un novio, de con uno, con el otro, y desde muy chica. Y, y bueno, y experiencias muy locas con mis amigas, en fin, realmente una rebeldía muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo en algún momento, mi mamá siempre nos iba observando, ¿no? Siempre iba viendo, bueno, ¿y estas qué andan haciendo? Y nos metíamos en juegos de la ouija. Yo me acuerdo una vez que
nosotras dimos por empezar a jugar la ouija, y yo llegué a casa y le conté a mi mamá, y yo: "Mamá, ¿no sabes lo que pasó? Y mira, el día de hoy", y ella: "¿Cómo que jugaron la ouija? Pe pero ustedes, ¿qué piensan?", ¿no? Y a ver, vengan todas ustedes y las voy a llevar a confesar, porque, no saben con quién qué puerta están abriendo en sus vidas. Y bueno, y nos llevaba toda a confesarnos, y bueno, y después de ahí ya no jugábamos la ouija. Después, en otra ocasión, nos dimos por una onda de empezar a, a salir por las calles, a las calles, pero así como vandalismo, ¿no? Y escribir grafitis en los muros y poner nuestras firmas en los muros de la vecindad. Y mi mamá, por supuesto, yendo un día al súper, va viendo así como los muros, las paredes del alrededor, y va viendo los nombres míos y de mis amigas. Y dije: "Pero estas niñas, o sea, ¿qué?". Llegó a casa y también, qué raro, o sea, yo voy andando por las calles y voy viendo sus nombres por todas, pero ustedes, ¿qué piensan? Vengan todas y las voy a llevar a confesar, ¿no? Ahí iba mi mamá y nos llevaba, ¿no? A la confesión, y el padre, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué lo cuento? Porque de alguna manera estuvo presente como esta rebeldía de adolescencia, y al mismo tiempo una presencia de Dios a través de mi mamá, en este caso, que de alguna manera estaba ahí siempre tratando de intervenir cuando nos veía, ¿no? Que estábamos un poco locas. Hasta que llegó el tiempo de la confirmación. Y mi mamá dijo: "Bueno, ya son 14 años, es tiempo de regresar a la confirmación". Y no me agradó mucho la idea, pero me acuerdo que cuando llegamos al grupo, era un grupo que estaba un poco como yo, en el sentido, todos así un poco rebeldes, que no querían estar ahí, pero bueno, les tocaba estar, y nos hicimos una amistad muy bonita. Terminamos la confirmación y ya no queríamos más terminar esta amistad. Y de alguna manera dijimos: "¿Qué hacemos? Hay que seguir reuniéndonos, hay que seguir viéndonos". Y ahí empezó un grupo de jóvenes en mi parroquia que duró muchos años, y en el cual se hizo una amistad muy bonita en este grupo. Y, y bueno, y ahí empezó en mi vida, de alguna manera, una relación más profunda con el Señor. ¿En qué sentido más profunda? Porque fueron las primeras experiencias, y yo creo que el tema de la vocación no se trata tanto de una voz que viene de afuera y que viene a irrumpir en tus planes, y de la nada uno dice: "Oh, sorpresa, ¿qué es eso? Me estás rompiendo con mis planes". Yo no lo veo tanto así la vocación, sino más bien la vocación es algo que ya está dentro de uno, y es un proceso de descubrimiento, es un proceso de darse cuenta de esa semilla que está en el corazón de uno a partir de ciertas experiencias en la vida. Esta semilla puede empezar a desarrollarse, y uno puede empezar a darse cuenta, bueno, a ver, esta semilla que está aquí dentro, ¿qué es? ¿Es un árbol de limón? ¿Es un árbol de naranja? Em, ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto que está llamado a dar? Pero para que esta semilla se empiece a mover, se requiere experiencias. Y en ese sentido, en el grupo de jóvenes, yo me acuerdo una vez encontrando un diario espiritual mío, cuando yo tenía 14 años. No, no era un diario espiritual, era un diario de adolescente común, ¿no? Y me encontré una página de mi diario que decía: "Hoy fue el día más feliz de mi vida". Y, y cuando fui a ver, era justamente un retiro que yo había hecho con mi grupo de jóvenes, y ahí ya estaba como este primer movimiento de lo que estaba dentro de mi corazón, que era la felicidad de estar en las cosas de Dios, ¿no? O la felicidad de estar sirviéndole a Él. Y eso de alguna manera ya estaba ahí presente a mis 14 años. Y de hecho fue lo que me movió de alguna manera a continuar, a seguir, a estar ahí. Sin embargo, en mi vida siguió una división. No existía una formación muy profunda en este grupo de jóvenes. De hecho, yo por muchos años fui la coordinadora de este grupo de jóvenes, y ahora yo miro atrás y digo: "Señor, ¿en qué momento?". Porque no tenía ninguna formación. Lo que hacíamos era hablar de temas, bueno, hablemos del alcohol, hablemos de las drogas, hablemos de la felicidad, hablemos de valores, pero no existía una formación más sólida, tanto doctrinal como espiritual. Hacíamos retiros, eran bonitas experiencias, pero faltaba más profundidad en ese sentido. Entonces yo no tenía mucha formación. Y entonces
de alguna manera yo vivía una vida por un lado y otra vida por otro. Entonces existía mucho esa división interior en mí, ¿no? Y bueno, y así fue, fui viviendo mi vida, casi, bueno, entré a la universidad, empecé con un noviazgo que duró 3 años de mi vida, pero una hermana mía, al ver un poco el estilo de vida que yo estaba llevando, que era muy ambiguo, que era muy doble. Mi hermana había tenido una conversión fuerte en su vida, en la renovación carismática. Entonces ella tenía una preocupación muy grande conmigo, muy grande, ¿no? Viendo a su hermana menor viviendo en las fiestas, en el alcohol, viviendo con el novio sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo, en fin, un noviazgo no cristiano en lo más mínimo, ¿no? En ese sentido, sino más bien como el mundo. Además, en Brasil el ambiente pues es muy liberal, es muy, bueno, muy viva la vida, ¿no? Y yo viví este ambiente totalmente. Y mi hermana empezó a escribir cartas en la época, ¿no? Que no estaba ni el WhatsApp ni nada de eso. Bueno, me mandaba cartas, me mandaba libros de santos para que yo leyera, me mandó el libro de la fe explicada para que yo pudiera conocer un poco más, tener un poco más de doctrina, de conocimiento, por lo menos de los 10 mandamientos o algo, ¿no? Y llegaba las cartas y yo automáticamente las guardaba en un cajón o decía, déjame en paz, déjame vivir, tú viviste tu vida, deja vivir la mía, déjame en paz, ¿no? Y así fue por varios años. Y mi papá ya también preocupada conmigo porque yo andaba bien loca, entonces había muchos pleitos, una situación complicada, hasta que mi hermana en algún momento decidió hacer una novena. Dijo, bueno, ya no me hace caso a las cartas, ya no me hace, no me hace caso a los libros que le mando. Bueno, pues yo voy a hacer una novena a la Virgen del Perpetuo Socorro, pidiendo a Dios por su juventud, por la juventud de mi hermana. Y pidiendo a María que por favor consagre esta juventud, ¿no? Y me acuerdo que un día, un miércoles, mi hermana me dice: "Oye, ¿me acompañas a la iglesia?". Ella nunca me dijo, por supuesto, que estaba haciendo la novena por mí. Me enteré de eso muchos años después, ya consagrada, de hecho. Ella me dijo entonces: "Ay, ¿me acompañas a la iglesia para hacer? Yo estoy haciendo una novena, ¿vienes conmigo?". Y yo: "Ah, bueno", la llevé a la iglesia y me acuerdo que estaba emocionada ella, que me abrazaba y yo: qué exagerada, es una novena". Hay que tanto así emoción, ¿verdad? En esta novena. Pero bueno, esto fue un miércoles. Y después de este miércoles, el sábado siguiente era el día que yo tenía mi reunión con mi grupo de jóvenes en la parroquia y me llamó una consagrada de Reino Christi por primera vez. Para eso yo no tenía conocimiento ni de religiosas, ni de personas cercanas que hubieran ido de sacerdotes. Para mí, el tema de alguien que dejara su vida y fuera, no sé, a un convento o a seguir a Dios, no era una realidad cercana a mí. Para mí era como algo que ya no existía, casi casi, o sea, que estaba en extinción. Yo pensaba que era algo que solo las personas mayores hacían y que ya nadie más iba a hacer eso en la vida. No sé, no tenía este conocimiento. Entonces, de la nada me llama una consagrada que yo no sabía que era eso, que es eso de consagrada, y me dijo: "¿Podemos ir a tu grupo de jóvenes esta noche? Porque queremos, invitarlos a unas misiones de evangelización universitarias". Y yo: "Ah, bueno, vengan". Entonces llegaron ahí las consagradas, las veo vestidas, pues, normal, o sea, no traían un hábito porque son laicas consagradas, pero veía el anillo en la mano. Entonces yo, bueno, ¿y estas mujeres? Además tenían un acento, así como yo, ¿verdad? Que soy brasileña, ellas eran de México, también traían un acento. Estas mujeres que dejaron el marido en Ecuador y vinieron aquí a hacer misiones, eso pensé. Yo no entendí nada, pero bueno, así como las vi, así me dio igual. Pusieron el video de misiones y cuando pusieron este video, en mi corazón fue muy clara la certeza de que yo tenía que estar ahí, pero sabía que tenía que ir de misiones. Y fue un impulso fuertísimo. Terminó el video, ellas se fueron, yo fui ahí adelante, era un grupo de jóvenes, éramos unos, no sé, 40 por ahí, y les dije: "Oigan, vamos de misiones, tenemos que hacer eso".
Hace falta la entrega, hace falta hablar del evangelio a los demás, ir con las personas más necesitadas. Y es como si nadie hubiera sentido lo mismo que yo, o sea, nadie fue, nadie sintió el deseo de ir a estas misiones, yo fui la única, me acuerdo mi novio estaba ahí, me miraba así con cara de, ¿a dónde vas? Y yo así, yo voy de misiones. Pues yo no sé ustedes, bueno, me fui sola con las consagradas y otro grupo de universitarios de otras partes de mi ciudad. Y fue una experiencia muy interesante porque cuando yo llegué a la casa de las consagradas, em, sentí algo muy especial que yo no había experimentado antes. En primer lugar, de una alegría muy pura. Encontré ahí jóvenes que estaban, de hecho, había un grupo de jóvenes que estaban haciendo un discernimiento vocacional con las consagradas y eran más jóvenes que yo, o sea, eran niñas de, yo tenía 18 años ahí, ellas debieran tener unos 16, 17 y ya estaban haciendo un discernimiento vocacional y yo nunca había conocido jóvenes haciendo un discernimiento vocacional y felices, amables, ¿qué necesitas? Te ayudamos con la maleta, ¿quién eres? Me acuerdo todo el autobús, súper interesadas, platicando, alegres, cantando, en fin. Pero era un ambiente de una alegría muy pura, eso me quedó muy marcado. Y estas visiones fueron en mi vida un antes y un después, un antes y un después. Y como les digo, fue 3 días después de la novena que mi hermana hizo por mí a lo largo de 9 meses, porque ella hizo una novena de no sé si no fueron de 9 días, fueron como de 9 meses, una cosa así. Y justamente era un fin de semana dedicado a María, que es el 12 de octubre en Brasil se celebra la Virgen Aparecida. Entonces María estuvo muy presente en el inicio de mi vocación, que justamente se dio estos primeros movimientos en estas misiones. Y para mí la experiencia que me marcó más en estas misiones fue haber llegado a una escuela que íbamos a poner nada más un cartelito con los horarios de las confesiones, de las misas, y estaba ahí el guardia que vigilaba, el vigilante de la escuela, y nosotros empezamos a platicar con él, y la persona que estaba conmigo abrió la Biblia en este pasaje del Hijo Pródigo y empezó a leer entonces al Señor el pasaje del Hijo Pródigo. Y le preguntamos desde hace cuánto él no iba a misa, hacía 40 años que él no iba a misa. Y ese señor empezó a llorar mientras escuchaba este pasaje del Hijo Pródigo. Me impresionó mucho ver este señor mayor llorando, porque resulta que su hija se había quedado embarazada y se había ido de la casa. Y él entonces sentía este dolor que sentía este padre, porque su hija se había ido de la casa cuando él pues la quería ir con él, ¿no? Y nosotros, bueno, y en esto esta joven que estaba conmigo empieza a decir al Señor, bueno, pues lo mismo que usted siente con su hija es lo mismo que Dios también siente con usted. Él lo extraña, ¿no? Lo extraña y lo quiere de regreso a casa. En fin, este señor tuvo una experiencia muy bonita, también es un camino de acercamiento a Dios a raíz de eso, pero estas palabras a mí me llegaron al corazón. Yo también me sentí como esta hija que se había de alguna manera alejado de la casa del padre, por toda esta vida tan, en fin, tan incongruente, ¿no? Que yo estaba llevando hasta este momento. Entonces me acuerdo que llegó el sacerdote a esta escuela para confesar a la gente del pueblo y yo dije, bueno, yo quiero ser la primera, ¿no? Yo la primera. Entonces terminé siendo misionada en estas, fui a misionar y terminé yo siendo la primera misionada por esta joven que era compañera mía de misiones. Y fue una confesión que para mí marcó un antes y un después, sin duda. Sin duda fue un decir, yo quiero volver a casa, ¿no? Yo quiero volver, em, yo quiero estar cerca de ti. Y ya en estas misiones para mí fue una experiencia de escuchar por primera vez el término Dios tiene un plan para ti, ¿no? Dios, nunca había tal vez profundizado en el tema de la voluntad de Dios, en el querer de Dios para la vida de uno. Entonces, viendo a aquellas jóvenes que estaban haciendo un discernimiento vocacional, me interpelaba muchísimo. Yo les preguntaba, oigan, pero ustedes, ¿qué hacen? O sea, ¿qué están haciendo aquí? O sea, dejaron sus casas, dejaron y están aquí haciendo este discernimiento vocacional, ¿por qué? Y una de ellas me dio esta respuesta, Verónica, en la vida hay una pregunta importante que hay que hacer. Y nosotras estamos queriendo escuchar la respuesta a esta pregunta importante, que es, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí?
¿Qué es lo que quieres de mí? Estamos aquí para escuchar eso. Y a mí se me hizo la pregunta, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, yo, ¿cómo? O sea, yo también puedo preguntar a Dios qué es lo que Él quiere de mí. Claro. Dije, bueno, yo quiero hacer esta pregunta. Yo que también quiero descubrir qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y me quedó esta inquietud de preguntar a Dios qué es lo que tú quieres de mí. O sea, no quería yo de alguna manera tomar un camino que no fuera sin antes haberlo visto con Él, ¿no? Visto claro. Y ya en estas misiones mismos me acuerdo de estar escuchando a una consagrada durante la misa, haciendo la lectura, y en mi cabeza empezó: "Ay, Señor, qué pena que mi vida fue tan desastrosa, porque si no hubiera sido así, yo creo que te hubiera seguido, también hubiera dejado todo y no". Es como si yo me hubiera visto como consagrada, no sé cómo percibir, cómo decirles, pero es como si me hubiera, sí, visualizado de alguna manera, como ese era el camino. Yo hubiera sido consagrada si mi vida no hubiera sido así tan desastrosa. Pero como ya fue un desastre, pues Dios no me puede llamar. Eso fue lo que yo pensaba. Y me entró una tristeza en el corazón tan profunda de decir, qué pena, qué pena, qué pena, porque yo te hubiera seguido. Y en medio de esa tristeza percibí como si el Señor me dijera, Verónica, pero si tú quieres, puedes. Me bastó eso, me bastó como percibir que Jesús me dijera, pero, ¿qué dices? Puedes. Que esa tristeza que yo sentía se transformó en un gozo tan profundo, que dije como yo sí quiero, o sea, yo puedo, ¿no? Pues yo sí quiero seguirte. Y empecé a pensar, bueno, ¿dejarías tu familia por seguir al Señor? Sí. ¿Dejarías a tu novio por seguir al Señor? Sí. ¿Dejarías tu carrera? Yo estaba estudiando psicología en este momento. Sí, o sea, todo era un yo quiero seguirte, ¿no? Y me invadió, como les digo, un gozo que no salió de mi corazón durante mucho tiempo. O sea, regresé de estas misiones con una alegría tan profunda. Me acuerdo incluso mi novio me fue a recoger en la casa de las consagradas y sentí como si me quitara de mi casa, no sé, es como si ahí yo estuviera ya en mi lugar. Y me acuerdo que ya en el coche con él, de regreso a casa, yo le dije, oye, ¿qué pensarías si en algún momento yo hiciera una experiencia vocacional, un proceso de discernimiento vocacional para preguntar a Dios qué es lo que quiere de mí? No vaya a ser que, no sé, que no sea el matrimonio mi camino, no sé. Y me dijo, bueno, yo estaría muy orgullosa de ti sabiendo que diste una oportunidad a Dios en tu vida. Y fueron palabras que no se me olvidaron, que yo dije, qué interesante que haya salido también de parte de él así, dar una oportunidad a Dios en mi vida. Y me quedé con eso en el corazón. Entonces, bueno, a partir de estas misiones, mi vida empezó a dar un cambio muy fuerte en todos los sentidos, porque me despertó una sed de Dios muy grande, yo quería más. Yo empecé un proceso de dirección espiritual con una consagrada que me ayudó mucho a empezar un camino de oración, porque yo no sabía lo que era rezar, sabía lo que era rezar un Padre Nuestro, una Ave María antes de dormir, pero no sabía lo que era, por ejemplo, orar con la Biblia. Entonces ella me enseñó pues a leer la Biblia en primer lugar, a empezar a leer el Evangelio, a conocer a Jesús y me dijo, mira, toma un pasaje del Evangelio y empieza a ver cómo es Jesús, cómo es su corazón, qué piensa Él, qué ve, cómo siente, cómo Él te dirige a ti esas palabras que está diciendo a estas personas en el Evangelio, pero piensa que te lo está diciendo a ti. En fin, me enseñó a entrar en una relación personal con Jesucristo en mi vida. Eso me fue ayudando mucho. Por otra parte, ella me fue ayudando a integrar a Jesús en mi vida, a no hacer de mi vida esta división que les decía que tenía antes, ¿no? Una Verónica por aquí y otra Verónica, la que va al grupo de jóvenes, la coordinadora del grupo, la que da los retiros incluso, o sea, sin tener esta integración de vida, ¿no? Ella me decía, no, Jesús tiene que ser parte de tu vida. Entonces me acuerdo que en algún momento ella me decía, mira, cuando vayas a hacer tus oraciones y tengas que salir en la noche, por ejemplo, bueno, tú antes de salir vas a hacer tus oraciones y vas a invitar a Jesús a que vaya contigo. Y yo, ¿cómo? Sí. Y me acuerdo perfectamente una experiencia de estar, porque yo siempre en las fiestas, por supuesto, era el alcohol y los niños, en fin, eh, muy difícil, ¿no? Como mantener la fidelidad a mi conciencia, la fidelidad
a Dios, ¿no? Y me acuerdo de esta vez que recé antes de salir en la noche y de estar en la fiesta y decir: "Señor, tú estás conmigo, ¿verdad? ¿Verdad que no me vas a dejar, caer?". Y, y fue una fiesta donde me divertí muchísimo y regresé a casa con esta alegría en el corazón, diciendo: "Mira, sí se puede, ¿no? Se puede ser un joven en medio del mundo, pero sin ser del mundo, de alguna manera de estar con el Señor en el corazón". Entonces, hacer esa integración me fue ayudando mucho también. Y luego el camino sacramental fue otra cosa que me fue ayudando mucho, porque después de estas misiones yo empecé a participar en campamentos de adolescentes, empecé a participar en retiros y me invitaron a un curso de formación de casi un mes para formación de responsables coordinadores de grupos de jóvenes, donde justamente lo que querían hacer era dar formación, herramientas, etcétera, etcétera. Y para mí aquello fue un cielo, o sea, vivir casi un mes con las consagradas, otras jóvenes. Durante este mes estaban al mismo tiempo un otro grupo de jóvenes ahí haciendo un discernimiento vocacional. Había otro grupo de jóvenes que estaban haciendo una preparación para ser voluntarios por un año y servir a la iglesia. O sea, yo fui viendo a mi alrededor una cantidad de jóvenes comprometidas con Cristo, dando sus vidas de alguna manera, sea como voluntarias, sea buscando un discernimiento vocacional, y estábamos nuestro grupo ahí también formándonos em, para tener más herramientas y una experiencia donde por un mes yo todos los días recibía la Eucaristía, tenía la confesión ahí, tenía la dirección espiritual, teníamos la oración de la mañana, la oración de la noche, rezábamos el rosario, al mismo tiempo hacíamos deporte, nos formábamos, o sea, fue tan completo, fue una experiencia tan completa, tan bonita. Y bueno, yo por primera vez recibí una plática sobre el tema de los mandamientos, o sea, recibí en mi confirmación, pero nunca había entendido esta plática de los 10 mandamientos como los 10 sís a Dios, ¿no? Sí al amor de Dios, sí, un sí a su nombre, un sí a la familia, un sí a la vida, un sí al amor verdadero, en fin, fue ver desde otra perspectiva y decir, yo quiero vivir en este sí a Dios, ¿no? Aunque implique la radicalidad que implique, pero entendí la belleza de vivir esta libertad de los hijos de Dios, que en realidad no eran mandamientos que oprimían, sino más bien que nos liberaban. Fue una otra visión completamente. Algo que también nos hablaron ahí fue sobre el papel de la mujer en la iglesia de una manera tan bonita que yo dije, qué bello también como mujer poder aportar dentro de mi iglesia, ¿no? A través de la espiritualidad, en fin, fue muy bonito también entender eso, el papel de la mujer en la sociedad, en el mundo, en la iglesia. Fueron varios temas que vimos, pero a lo que voy es, terminé esta experiencia, empecé a ser parte del movimiento Reino Christi como laica, porque también en nuestro movimiento hay consagradas, hay consagrados, hay sacerdotes y también hay laicos que participan del carisma de Reino Christi. Yo a partir de ahí entonces empecé a ser parte del movimiento y regresé sin duda con un deseo muy grande de servir al Señor siendo su apóstol en medio de la sociedad, en el mundo, en mi universidad. Me acuerdo que ahí hicimos proyectos y entonces justo regresé a la universidad y me presenté con el párroco de ahí. Yo, hola, soy alumna de esta universidad, llevo 2 años aquí, pero bueno, no nos habíamos conocido, pero ¿en qué puedo servir? Y fue empezar a hacer retiros universitarios ahí. Y mi grupo de jóvenes también fue empezar de otra manera con un deseo muy grande de poder transmitir un poco de eso que estaba viviendo en este momento. También surgió en mi corazón el deseo de ser voluntaria por un año, servir a la iglesia como voluntaria. En fin, todo eso fue dando un giro muy grande en mi vida. Pero al mismo tiempo fui viendo cómo el enemigo, en la medida en que uno quiere empezar a acercarse a Dios, ¿qué hace él? Te pone en tu cara la mentira, ¿no? El decir, acuérdate quién eres, de manera falsa, porque Jesús es quien te dice quién eres realmente, ¿no? Y las palabras de Dios siempre son de afirmación, eres mi hija amada, ¿no? Siempre te afirma en tu identidad de ser hijo de Dios. Y el enemigo lo que hace es como poner delante de tus ojos tu debilidad y decir, acuérdate quién eres, no eres esta, ¿eh?
no te equivoques, o sea, eres mía, ¿no? O sea, te va de alguna manera poniendo la trampa para que uno se desaliente en el camino, para que uno no persevere en este camino. Entonces fue un tiempo muy difícil, de mucha lucha, de mucho combate interior, espiritual, en todos los sentidos, ¿no? Y me acuerdo, de hecho, una experiencia que para mí me quedó muy, muy marcada, porque, bueno, yo empecé entonces con esta inquietud vocacional que crecía cada vez más adentro de mí, de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que nada más te entregue un año de mi vida como voluntaria y después siga adelante y una vida de matrimonio? ¿O quieres toda mi vida? Y ese era el deseo que más crecía en mi interior. O sea, yo tenía este deseo. Para eso yo ya había cortado con mi novio. Bueno, regresé de esta experiencia de un mes y me di cuenta que también ese noviazgo no me ayudaba, ¿no? Ya había como muchos vicios, ya había, en fin, una forma que construimos de vivir juntos que ya no veía por ahí. O sea, yo más bien quería empezar de cero y si el Señor quería que empezara de nuevo, sería justamente con un matrimonio un noviazgo que pudiera también ver la santidad en el mismo noviazgo. En fin, había otros deseos, ¿no? En mi corazón. Em, pero justamente empieza toda una lucha, como les digo. Y hubo una ocasión, me acuerdo perfecto, que mis papás no estaban en casa, ellos habían ido de viaje y en este día salí y fue terrible, o sea, tuve una caída tremenda, fue una noche así de estas terribles, ¿no? Me acuerdo que regresé a casa como a las 4 de la mañana, muy mal, muy mal. Y mi mamá tenía ahí en un rinconcito un altar con todos sus oraciones y así, ¿no? Y me acuerdo de llegar ahí a las 4 de la mañana y hacer mi oración ahí, pero tan dolida, ¿no? De todo este deseo que estaba en mi corazón y al mismo tiempo esa debilidad, ¿no? Y esta lucha justamente que les decía, este combate donde el enemigo te pone delante, quién eres. Y me acuerdo de hablar con Dios y decir, mira, esta es la que soy, ¿no? Esta es la que soy. Mírame, ¿no? Mírame. Y yo estaba así terrible, o sea, estado fatal. Y yo, esta es la que quieres, esta es a la que estás llamando, ¿no? Porque mira lo que soy. Y me acuerdo en este momento de percibir en mi corazón tan profundo el amor de Dios, aún así, me imagino incluso esta imagen del hijo pródigo, ¿no? Que regresó al abrazo del padre, pero cuando regresa está sucio, huele mal, ¿no? Eh, y este hijo que quiere decir, no me llames hijo. Y sin embargo, en este momento sentí la voz de Dios que me decía, sí, esta es la que quiero. No estoy llamando a otra Verónica diferente. No estoy llamando a la perfecta. No, no, estoy llamando a esta, así, así como eres. Y para mí fue una experiencia tan bonita de la misericordia de Dios, tan de decir, claro, quien está aquí en el control no soy yo, es Dios y Él hace lo que quiere, Él llama a quien Él quiere, cuando quiere, en la manera que esté, como estemos, ¿no? No espera que estemos perfectos para llamarnos. Y fue una experiencia muy bonita porque en este momento lo único que nació en mi corazón fue, Señor, yo quisiera pedirte perdón. Y eran las 4 de la mañana, 5 de la mañana para este momento. Y era un deseo tan grande de decir, Señor, yo nada más quiero pedirte perdón. Y en eso sentí en mi corazón así como, bueno, llama al capellán del ejército, porque resulta que cerca de mi casa había no sé cómo se llama, o sea, dónde están ahí los soldados, ¿verdad? Entrenando y tienen un capellán. Pues resulta que yo llamo para preguntar si había misa, porque era un sábado en la noche, ya era domingo, ¿no? Si había misa temprano y me dicen, sí, 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 hay misa a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, no sé a qué hora, bien temprano. Entonces, ¿puedo llegar ahí y confesarme? Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo de llegar como 5:30 de la mañana a la capillita esta del ejército, puros hombres, ¿verdad? Y yo, ahí estaba el sacerdote y fue una confesión tan bonita también. Me acuerdo que estaba amaneciendo, entonces era como la salida del sol y sentí como un nuevo nacimiento de nuevo. En fin, siento que esta historia de misericordia en mi vida siempre estuvo presente de alguna manera o de otra, ¿no? El Señor siempre diciendo, te llamo así, desde donde estás y te doy la mano.
para que te levantes una y otra vez. Entonces, bueno, esa fue una experiencia muy bonita que tuve y a partir de ahí, entonces, fue seguir fortaleciendo este deseo de entrega al Señor. Fui a México para una capacitación para ser colaboradora por un año, y cuando yo estaba ahí, sentí que Dios no me pedía nada más un año, sino toda la vida. Entonces fue regresar de esta experiencia y hablar con mi familia y que ya me habían dado la autorización de poder irme nada más un año como voluntaria, pero fue tratar de decirles el cambio de planes. Y para eso entra en un papel importante que tuvo el pastor de la iglesia de mi papá, que como les dije al principio era luterano, pues él le dijo a mi papá en algún momento, oiga, ¿usted nunca pensó que su hija pudiera ser una monja? Porque claro, el pastor estaba enterado de que yo iba al campamento, que yo iba con las consagradas un mes, que yo fui a México, que fui de misiones, el pastor estaba enterado de todo. Entonces le dijo eso a mi papá y mi papá me dijo, claro que no, o sea, mi hija monja jamás. Él estaba ya con los pelos blancos de, de cómo yo, o sea, de alguna manera estaba, siempre de alguna manera tuvimos muchos conflictos, ¿no? Porque como fui la que se quedó en casa chiquita y el mayor, entonces era muy difícil de domarme, ¿no? Domarme en ese sentido. Y dijo, no, mi hija monja jamás. Y fue muy bueno que el pastor le haya dicho eso, porque le fue preparando el corazón para el día que yo le senté y entonces le pedí el permiso de irme con las consagradas para hacer mi discernimiento vocacional, que de hecho elegí el día de la Virgen Inmaculada, el 8 de diciembre, para decirle, porque dije, "Sí, María, en tus manos, recé al Espíritu Santo antes de hablar con él". Le dije a mi mamá, por cierto, mi mamá, cuando yo le dije a mi mamá que yo sentía que Dios me llamaba a la vida consagrada, ella que sabía de todas mis locuras, me dijo, hija, o sea, cualquier persona, ¿verdad? Menos tú. O sea, no me creyó en lo más mínimo. Me dijo, tú vas a ir, hija, y vas a durar un mes. En un mes estás de regreso a casa, ¿no? Porque claro, me conocía perfecto, o sea, todo, yo le contaba todo a mi mamá. La catequista, ¿eh? La catequista. Y mi papá, protestante, cuando yo le dije: "Papá, mira, siento que el Señor me está cambiando un poco los planes, yo me iba de voluntaria, pero creo que me está pidiendo toda la vida". Entonces mi papá me dijo: "Hija", bueno, primero se quedó rojo, rojo, rojo. Yo dije: "Bueno, aquí ya me va a decir que no", pero no, me dijo: "Hija, si es Dios quien te lo está pidiendo, ¿quién soy yo para decirte que no?". Fue una respuesta muy bonita, muy bella de parte de mi papá. Em, y lo más bonito que sucedió después de eso fue que mi hermana, la misma que me mandaba cartas, que me mandaba los libros, le escribió una carta a mi papá diciéndole, mire, em, tienes una hija que se va de consagrada, tu familia es católica, y le escribió una carta de 5 páginas con los motivos por los cuales mi papá pudiera unirse en fe con toda la familia. En otras palabras, lo invitó a que se confesara y a que en Navidad, el único regalo que pudiéramos recibir de parte de él en Navidad es que comulgara con nosotros en la misa, ¿no? Entonces fue un paso muy, muy osado porque, vamos, toda la vida nunca se nos ocurrió decirle a mi papá que dejara su fe o lo que sea, pero fue un momento que ella sintió este impulso del espíritu y le escribió esta carta. Y el 24 de diciembre, que fue la última Navidad que yo pasé con mi familia antes de consagrarme, fue muy especial porque mi papá reunió a toda la familia y les dijo, bueno, recibí la carta, les agradezco, lo he pensado, lo he leído y he buscado un sacerdote, se ha confesado mi papá, y el día de hoy voy a recibir la comunión con ustedes. Entonces fue muy bonito para mí, fue una señal de Dios como diciéndome, mira, te encargas de mis cosas y yo me encargo de las tuyas, ¿no? Y bueno, y así fue mi papá hasta la fecha, es católico, de misa, ahí todos los domingos está en la misa, es algo muy bonito de ver. Y, y Dios se ha ido encargando de las cosas de mi familia. He tenido siempre esta seguridad, ¿no? Y bueno, esta fue la última Navidad que pasé con mi familia antes de consagrarme y ya en enero, tenía yo 20 años apenas, fui a esta experiencia vocacional con las consagradas, que fueron 2 meses de una profunda alegría, yo puedo decir así, una profunda alegría de saber que
este era mi lugar. Tuve una seguridad muy grande, muy grande, muy grande de que ahí era donde Dios quería, porque la alegría que existía en mi corazón era muy profunda, muy, muy permanente. Y sin duda fue un momento muy hermoso en mi vida, el día de mi consagración, que fue el 27 de febrero del año 2000, que era el año jubilar, además, que vamos a tener otro año jubilar ahora en el 2025 y pensar que ya pasaron 22 años. Y 22 años donde siempre me alimentó mucho esto que les estoy contando el día de hoy, que yo creo que en el inicio de una vocación, el proceso de discernimiento vocacional es esencial, tanto para una vida en el matrimonio como en cualquier otra vocación. Por eso es importante esta palabra, la palabra discernimiento, ¿no? Que nunca termina de alguna manera, pero sin duda el Señor da gracias muy particulares en el origen de toda vocación, de todo camino, certezas muy fuertes. Si uno va al Evangelio, uno se da cuenta que el Señor llenó de certezas a sus discípulos en estos 3 años. Fueron 3 años nada más, lo que el Señor estuvo tan vivo, tan presente con estos apóstoles en la transfiguración, la multiplicación de los panes. ¿Cuántas muestras y manifestaciones de parte del Señor? Y estas manifestaciones tan claras, tan evidentes de parte del Señor, las tuve de una manera muy clara y muy evidente, tal vez en los 3 años, 4 años iniciales, ¿no? De este camino, de este proceso. Pero luego empieza el camino donde se da la purificación en la fe. Y eso toda persona que entra en un camino de seguimiento del Señor lo sabe. Sabe que estas experiencias fuertes, contundentes, manifestaciones de gracia, milagros, todo, ¿no? No va a ser así toda la vida. El Señor nos va a llevar por el camino de la cruz, de la purificación, para que el amor se haga más puro, para que el amor se haga más auténtico, que la fe se haga más pura, de decir, no niegues en la oscuridad lo que has visto en la claridad, ¿no? Y a lo largo de estos años han pasado muchas tribulaciones. Sin duda, una de las más difíciles dentro de estos 20 años ha sido en que yo, bueno, estoy en una congregación, en un movimiento donde el fundador está en un gran escándalo, ¿no? Dentro de la iglesia con el tema de la pedofilia, que es el padre Maciel Maciel, es una cosa que fue durísima, durísima, que ha provocado un escándalo no solamente para nosotros que estamos dentro del movimiento, sino para toda la iglesia. Eh, y ha sido muy duro, muy difícil. Eso ha sido a los 10 años de mi vida consagrada. Yo tenía 10 años de la vida consagrada cuando todo estaba muy en orden, todo muy claro, todo muy ordenado, todo va. Y de repente viene algo así que te pone eh, mm, todo, una, todo un replanteamiento, ¿no? Y es un momento de volver a decir un sí, porque el sí que diste al inicio no es un sí ni a una persona, ni a un fundador, ni a una congregación, ni que entra, es un camino de, pero no es ahí a donde yo di mi sí. El sí que yo di fue al Señor. Este anillo lo tengo con Jesucristo. Y Jesucristo eh, es siempre fiel, ¿no? El Jesucristo es siempre fiel. Ese no falla. Pueden fallar los hombres, todos podemos fallar. Puedo fallar yo que estoy aquí hoy contando mi testimonio y de repente, no sé, pasan 5 años y algo me pasa, ¿no? Y dicen, no, pero ¿cómo? Verónica está allá diciendo su testimonio en el rosario de las 11, ¿no? Pero ahí no hay que poner la seguridad en ninguna persona, sino solamente en Jesucristo. Entonces, para mí, a mis 10 años de vida consagrada fue un momento muy fundante porque pues muchas consagradas, muchos sacerdotes dejaron la vida sacerdotal, dejaron la vida consagrada a raíz de esta situación y con, vamos, con toda libertad, porque delante de algo así, la persona tiene esa libertad, ¿no? De optar, es decir, sigo por acá o sigo sirviendo al Señor en otra parte, que es completamente lícito. Pues en mi caso, en aquel momento, yo veía que el Señor me pedía poner mi confianza en Él y seguir aquí, ¿no? Seguir dentro del Reino Christi, que ha pasado por todo un camino de renovación, de purificación, seguimos en ello. No es fácil, ¿verdad? Pero es siempre volver a esta certeza de en dónde está mi seguridad.
¿Dónde está? No puede estar en las estructuras, no puede estar en las instituciones, tiene que estar puesta sobre algo que no pasa, y es el Señor, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y siempre yo he estado también trabajando en la pastoral juvenil a lo largo de todos los años de mi vida consagrada, lo que ha sido también una gracia muy especial, porque yo he vivido, como les digo, una juventud que ha sido muy, vamos, muy intensa, tanto así que todos los jóvenes lo que me van a contar en dirección espiritual me dicen, ay, Vero, pero ojalá tú que eres consagrada no te vayas a escandalizar. Y yo digo, mira, no hay nada que tú me cuentes que yo no lo haya vivido, que no lo haya vivido, ¿no? De alguna manera, yo siempre digo esta frase, en tu herida está tu misión. El Señor toma aquello que tal vez te hirió, ¿no? Tu pecado, y Él, ¿qué hace? Transforma eso en una misión para que después de alguna manera puedas tú comprender, ayudar. Yo veo personas que a veces dicen, ¿qué cosa? O sea, yo, la persona que fue drogadicta y que salió de las drogas, luego, otras personas drogadictas lo buscan pidiendo ayuda. Es que sí, en tu herida está tu misión. He conocido personas que han abortado y que después mujeres que han abortado buscan a esta persona para contar su situación sin saber que la persona abortó. Se le acercan personas pidiendo consejo. Dice, sí, es que tu herida está tu misión. El Señor hace eso, ¿no? De alguna manera. Entonces yo soy agradecida de haber trabajado tantos años con la juventud porque de alguna manera siento que sé cuáles son estas luchas por el cual un joven pasa, ¿no? Y en los últimos años entonces ha sido también muy bonito estar haciendo esta labor de evangelización en las redes sociales, en un lugar donde tantas personas que a veces no tienen a quién acudir, que no participan en una parroquia, que están más alejados, que no están en un movimiento y que tienen dudas, que necesitan hablar con alguien, el hecho de que te escriban, que te pregunten, que ahí encuentren un lugar que, bueno, de alguna manera preserva, ¿no? Su anonimato y tienen la seguridad de sacar sus dudas. Ha sido muy bonito también esta experiencia a partir de, de la pandemia, un poco antes. Empecé un curso de evangelización en el continente digital, luego abrí un canal en YouTube para poder ofrecer testimonios, formación, consejos para el alma, de tal manera de estar también nutriendo a personas que no tienen, ¿no? Este acceso tanto a la formación, a un grupo, a un movimiento, que qué importante es la comunidad, pero si uno también puede echar semillas por acá, es tan importante, ¿no? Cuando hay tantas otras cosas donde se llena, ¿no? De estos medios sociales con tanta otra información que no ayuda el poder sembrar algo de esperanza, pues creo que es importante y más para la misión de la iglesia en el día de hoy, que también tiene que ver este campo digital como un lugar de evangelización, como un lugar de misión. Y me alegro mucho de poder también hacer parte de una comunidad hoy en día de evangelizadores digitales que tenemos este mismo deseo, ¿no? De crear comunidad, de crear iglesia también en este espacio digital. En fin, entonces está aquí un poco mi historia, el camino que el Señor ha ido haciendo. Les pido sus oraciones por todos los consagrados, sacerdotes, religiosos, también por las vocaciones. Qué importante es orar, pedir por las vocaciones. No dejemos de pedir porque el Señor necesita también operarios en su mies. Así que muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir un poco de mi camino con ustedes. Bueno, que Dios les bendiga.